Hola, la muerte mística es un tema importantísimo en la gnosis y en la sabiduría antigua. La enseñanza que verán a continuación es una confirmación de la enseñanza del maestro Samael Aun Weor, y esperamos que los inspire y les guste. Entonces agradeceremos que nos regalen un like o un comentario y que se suscriban al canal. Paz inverencial. Morir mientras se vive. Maestros contemporáneos como el maestro Samael Aun Weor y los del Cuarto Camino nos han hablado sobre la muerte mística, o morir mientras se vive, que es la muerte del yo o el ego. Escuchemos a maestros antiguos, hablándonos de lo mismo. El gurú Amar Das expresa el pensamiento de morir mientras uno vive así. Aquel que muere mientras vive, y desde la muerte, regresa a la vida de nuevo, tal persona consigue la salvación. En la India, hay maestros que pueden morir temporalmente, o que el cuerpo parecía muerto, pero estaban en éxtasis y luego regresaban al cuerpo. Una vez que han perfeccionado el arte de morir mientras se vive, pueden dejar el cuerpo y regresar a él a voluntad. Posiblemente esta habilidad la tenía el apóstol Pablo. Y por eso dijo: sí, por la gloria que tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. 1 Corintios 15:31. Kabir dice que él ha vencido a la muerte muriendo mientras vive. El mundo entero está temeroso de morir. A través de la gracia del Maestro, quien muere mientras vive comprende el orden divino. O Nanak, quien tiene tal muerte alcanza la vida eterna. Lo mismo dice San Pablo, el que muere todos los días. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:31. Los santos afirman que el objetivo final es alcanzado por medio del morir mientras uno todavía vive. El nacimiento de uno que ha alcanzado este estado está lleno de frutos. El gurú Amar Das dice: O Nanak, uno que ha muerto a la vida, su venida a este mundo es fructífera. También Paltu dice: todos mueren, sin excepción. El mundo entero muere, pero pocos son los que saben cómo morir. Aquel que muere mientras vive, o Paltu, cruza el océano de la vida con facilidad. En el Corán, el profeta dice: muere antes de tu muerte. De manera similar Paltu añade: oh Paltu, muere antes de tu muerte. No todos tienen que morir, pero aquellos que mueren antes de morir, ellos conquistan a la muerte. Al igual que el Buda, Jesús el Cristo se refería a las personas dormidas e ignorantes de la sabiduría del despertar como muertos vivientes. Como la ocasión en que dijo: dejad a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Mateos 8:22 y Lucas 9:60. Por lo tanto, el verdadero significado de la resurrección de los muertos es el despertar de aquellos que tenían la conciencia dormida y estaban muertos en vida. Entonces volvemos al significado original de los llamados muertos en Cristo o muertos para sí mismos. Ellos son los que resucitan a la vida eterna. Para ellos es el reino de los cielos. Jesús el Cristo describe este despertar espiritual como al muerto regresando a la vida. Él nos dice que los muertos se levantarán, que los sordos oirán, los ciegos verán, y los cojos caminarán. Mateos 11:5. Cuando ellos vean esa luz, cuando ellos escuchen ese sonido, esa voz interior de la intuición. Nosotros todos somos ciegos, sordos y cojos, tanto como muertos espiritualmente, pero cuando despertemos dejaremos de ser ciegos, sordos, cojos y muertos. Entonces los milagros se habrán realizado. Juan 5, resurrección de los muertos. 25. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. 28. ¿No os maravilléis de esto? Porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Maulana Ram, Rumi, dice que el alma ha pasado a través de las puertas de la muerte numerosas veces, pero no se liberó porque ésta no sabe morir mientras está en la vida, es decir, en el cuerpo. En tanto no mueras mientras estás viviendo, ¿cómo vas a obtener el verdadero beneficio de la vida?
Por lo tanto, muere y sal de tu cuerpo. Oh hombre, has muerto muchas veces. Pero todavía permaneces detrás del velo, ya que no aprendiste el método del verdadero morir. Morir mientras se vive. A ver, es una frase que suena a nudo, a una contradicción total. Sí, de entrada no parece tener sentido. ¿Cómo es posible morir y a la vez seguir viviendo? Y sin embargo, esta idea tan paradójica es el hilo conductor de unas fuentes fascinantes que tenemos hoy. Claro, vamos a sumergirnos en un concepto que aparece en sitios muy pero que muy distintos, la muerte mística. Y lo increíble es que no estamos hablando de un texto perdido o de una única escuela de pensamiento. Es que las fuentes que analizamos hoy son un mosaico. Totalmente. Tenemos enseñanzas de maestros de la India, como el gurú Amar Das, poesía de místicos persas como Rumi, y frases de figuras centrales del cristianismo y el islam. Y todas apuntan a lo mismo. Todas, de alguna forma, apuntan a la misma paradoja. Nuestra misión entonces es intentar desenredar este nudo. Entender qué querían decir realmente con morir, porque es una idea tan recurrente en culturas tan diferentes y, sobre todo, cuál es el supuesto beneficio de algo así. Ujú. Así que empecemos por lo básico. Si no hablan de una muerte física, ¿de qué muerte estamos hablando? Claro, esa es la primera barrera. Las fuentes son unánimes. No se refieren al cese de la vida biológica. Se refieren a algo que, tradiciones más modernas, como las que menciona el material de Samael Aun Weor, o las del Cuarto Camino, llámanse en rodeos la muerte del ego. La muerte del yo. Eso ya suena un poco más comprensible, pero también intimidante. ¿Significa aniquilar la propia personalidad? No tanto aniquilarla, sino más bien, digamos, desmontarla voluntariamente. Es la idea de desmantelar esa construcción mental que nos dice, esto soy yo. Claro. Con mis deseos, mis miedos, mis apegos. Y sobre todo, esa sensación de estar separado de todo lo demás. La meta no es desaparecer, sino alcanzar un estado de conciencia que no esté constantemente filtrado por esa voz egocéntrica. Entiendo. ¿Sería como apagar una radio que no deja de transmitir el mismo programa para poder escuchar lo que de verdad está pasando alrededor? Justo. Y las fuentes nos dan una promesa muy potente desde el principio. Una de las voces más antiguas, la del gurú Amar Das, lo dice así. Aquel que muere mientras vive y desde la muerte regresa a la vida de nuevo. Fíjate en el lenguaje, regresa a la vida de nuevo. Tal persona consigue la salvación. No es un final, es una transformación. Desde el principio se establece que esta muerte no es una aniquilación, sino un renacimiento. Es un proceso de purificación que, según él, da acceso a una forma de vida completamente nueva. Una vida liberada. Una vida liberada de las ataduras que el propio ego nos impone. La promesa, es enorme. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña y fascinante. Uno de los detalles que menciona las fuentes es que en la India, al parecer, hay maestros que han perfeccionado esto hasta un punto casi físico. Ujú. Se describe que pueden morir temporalmente. O sea, sus cuerpos quedan inertes, sin signos vitales aparentes, pero en realidad están en un estado de éxtasis y pueden volver a voluntad. Suena a ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Parece algo sacado de una película. Pero lo que a mí me parece más revelador es cómo las fuentes conectan esta práctica, que uno asociaría exclusivamente con yogis del Himalaya, con una figura central del cristianismo, el apóstol Pablo. Espera. ¿Cómo es esa conexión? Pues el material sugiere que Pablo podría haber tenido esta misma capacidad. Y esto me lleva a pensar en una de las frases más enigmáticas de toda la Biblia. Ah. Una que siempre se ha interpretado de forma muy abstracta. Está en su carta a los Corintios, donde afirma, «Cada día muero». Claro, siempre se lee como una metáfora. Cada día sufro por mi fe, o cada día enfrento dificultades. Exacto. Pero ¿y si no fuera una metáfora? ¿Y si estuviera describiendo literalmente la misma práctica que estos maestros de la India? Exactamente. De repente esa frase deja de ser una forma poética de hablar de los problemas y se convierte, potencialmente, en un manual de instrucciones. Claro. Una práctica espiritual diaria y deliberada.
Es un puente increíble entre dos mundos que normalmente consideramos opuestos. Y si eso es así, la pregunta inmediata es, ¿para qué? ¿Por qué alguien querría practicar una muerte diaria? ¿Cuál es el objetivo final de desarrollar una habilidad tan extrema? Creo que la respuesta está en el miedo más profundo de todos. A ver, si uno puede experimentar voluntariamente un estado donde la conciencia se separa del cuerpo físico y luego regresa, ¿qué le pasa al miedo a la muerte? Se desvanece, o al menos pierde todo su poder. Dejaría de ser el gran desconocido, ¿no? El final absoluto, para convertirse en un umbral que ya has cruzado muchas veces. Justo. Y eso nos lleva a otro de los místicos citados, Kabir. Él lo dice con una belleza increíble. Escribe que mientras todo el mundo le teme a la muerte, quien muere mientras vive comprende el orden divino. ¡Wow! La conclusión es rotunda. Alcanza la vida eterna. Es una idea muy contraintuitiva, ¿verdad? Que para vivir de verdad, para alcanzar la eternidad, primero tienes que aprender a morir. No es rendirse, es una forma de conquistar. Es como si dijera que el miedo es la única parte de nosotros que realmente muere. Y al soltar ese miedo, lo que queda es eterno. Y esa idea de conquistar la muerte nos devuelve sorprendentemente a San Pablo. Ajá. En la misma carta a los Corintios, justo después de hablar de morir cada día, lanza esa pregunta triunfante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La conexión es perfecta, no es una pregunta retórica vacía, es la conclusión lógica de su práctica. Si mueres al ego cada día, la muerte física ya no tiene con qué picarte, le has quitado su aguijón. Y lo más sorprendente es que esta idea no se detiene ahí. Las fuentes nos muestran que es casi universal. En el Corán se atribuye al profeta Mahoma la instrucción directa: muere antes de tu muerte. Es la misma idea, pero menos palabras. La misma. Y luego hay otro maestro que citan, Paltú, que lo remata diciendo, aquellos que mueren antes de morir, ellos conquistan a la muerte. Es la misma conclusión una y otra vez. Desde tradiciones completamente distintas, un místico indio, un apóstol cristiano, el profeta del Islam, todos apuntan a lo mismo. La muerte voluntaria del ego es la clave. Lo fascinante es que proponen que la inmortalidad no es algo que se nos concede después de la muerte física, sino algo que se gana en vida, a través de esta transformación interior. Un momento. Si morir es algo que se hace en vida y la vida eterna se alcanza aquí y ahora, ¿qué hacemos con uno de los conceptos más importantes de la teología occidental? A ver, La resurrección de los muertos. Parece contradecir todo lo que hemos dicho. o quizás es la pieza que lo une todo, pero la hemos estado mirando al revés. Esta es una de las implicaciones más radicales de las fuentes que analizamos. Ajá. La interpretación popular siempre ha sido la de un evento futuro y literal. Los cuerpos se levantan de las tumbas al final de los tiempos. Sí, es la imagen que todos tenemos en mente. Pero estas fuentes sugieren una lectura completamente diferente. Nos recuerdan que tanto Jesús como el Buda se referían a la gente común, a las personas espiritualmente dormidas o ignorantes, como muertos vivientes. Hay una frase de Jesús que citan las fuentes que siempre me ha parecido durísima y muy extraña. Cuando un discípulo le pide permiso para ir a enterrar a su padre. Sí, Jesús le responde algo como, dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Es una frase radical. Lo que está diciendo es que la mayoría de la gente, aunque esté biológicamente viva, está espiritualmente muerta. Están atrapados en las preocupaciones del mundo, en la inconsciencia. ¿Y si esa es la premisa? Entonces cambia todo. La verdadera resurrección de los muertos no es un evento físico futuro. Es el despertar espiritual de esa conciencia dormida, algo que puede y debe suceder aquí y ahora. Entonces, cuando se habla de los muertos en Cristo, no se refieren a cadáveres en un cementerio. Según esta interpretación, no. Se refieren a aquellos que han muerto para sí mismos, los que han logrado esa muerte del ego de la que hablábamos. La resurrección es el resultado de esa muerte interior. Es despertar de la tumba. De la tumba de la ignorancia. Exacto. Y de repente, los milagros que se describen en los evangelios adquieren otro significado. Las fuentes señalan que cuando Jesús dice en Mateo que los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos caminan, podría no referirse solo a curaciones físicas. Exacto. Se convierten en una metáfora perfecta del proceso de despertar. La ceguera es la ignorancia espiritual. El despertar es empezar a ver la luz interior. ¡Claro!
La sordera es la incapacidad de escuchar esa voz interna de la intuición. La resurrección es empezar a oírla. La cojera es no poder avanzar en el camino espiritual. Y resucitar es por fin poder caminarlo. Justo. Todos estamos en cierto modo, ciegos, sordos y cojos, hasta que ocurre ese despertar. Hay una cita del Evangelio de Juan que las fuentes destacan y que parece confirmarlo de una manera increíblemente precisa. Jesús dice: «Vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y ahora es». La clave es esa pequeña frase, ¿no? Y ahora es. Esa frase lo cambia todo. Transforma la idea de una espera pasiva por un evento futuro, en una llamada a la acción en el presente. La resurrección no es algo que te pasa, es una invitación a despertar en este momento. Las fuentes nos traen una última perspectiva, la del gran místico persa Maulana Rum, más conocido como Rumi. Ajá. Y su visión es a la vez poética y exigente. Y casi una advertencia. Rumi lo aborda desde un ángulo ligeramente distinto. Su argumento, según el material, es que el alma ya ha pasado por la muerte física innumerables veces, vida tras vida. Claro. Pero, a pesar de todas esas muertes, sigue atrapada detrás del velo. No se libera. ¿Y por qué no? Si ya ha muerto tantas veces. Porque, según Rumi, nunca aprendió el método del verdadero morir. Es decir, nunca aprendió a morir al ego mientras estaba viva, dentro del cuerpo. La muerte física, para él, no resuelve el problema fundamental si no ha habido una transformación interior previa. El verdadero beneficio de la vida, como él lo llama, solo se obtiene a través de esa muerte consciente. Sí, voluntaria. Hay unas líneas suyas que citan las fuentes que son demoledoras. ¿Cuáles son? En tanto no mueras mientras estás viviendo, ¿cómo vas a obtener el verdadero beneficio de la vida? Por lo tanto, muere y sal de tu cuerpo. Es que es un cierre que subraya la urgencia de todo lo que hemos hablado. Es un resumen perfecto. Es como si dijera, no esperes a la muerte física para hacer el trabajo. El trabajo es ahora. Recapitulando un poco nuestro recorrido, es impresionante ver cómo esta idea, que al principio sonaba a paradoja total, resulta ser un hilo de oro que conecta a gurús en la India, a un apóstol del cristianismo, a místicos sufíes en Persia y el profeta del Islam. Y el mensaje central es increíblemente consistente, a pesar de las enormes diferencias culturales y temporales. Es un llamado universal a la muerte del ego, a la disolución de esa identidad limitada y temerosa, Como prerequisito. como el prerequisito indispensable para un despertar espiritual genuino. Es el camino para trascender el miedo a la aniquilación y alcanzar eso que todas estas tradiciones, con distintas palabras, llaman vida eterna o liberación. Una vida que se vive, paradójicamente, solo después de haber aprendido a morir. Exacto. Y si, como sugieren todas estas fuentes, el camino hacia la vida auténtica requiere una forma de muerte interior, la pregunta que queda flotando para la reflexión es, ¿qué partes del yo actual podrían estar impidiendo percibir el verdadero valor de la propia existencia?